Vamos a aprender porque aparece entre paréntesis el nombre de Bernabé. Mirando a un verdadero hijo de consolación. Bueno, como ya los mandé, ¿verdad?, a que se sentaran, ahí donde están sentaditos les voy a pedir que abran su Biblia. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 40. Hoy vamos a aprender un poquito de historia. Casi lo vamos a hacer como el Te presento a, pero con varios personajes. Así que les voy a pedir ahí que me tengan paciencia y bueno, que esperando que se les haga interesante el conocer a ciertos personajes de la iglesia, que por lo general los conocemos muy por encima, pero vamos a aprender más de ellos, vamos a mirar ciertas reacciones y vamos a aprender un poco más de ellos. ¿Lo tienen? Si lo tienen, díganme un fuerte amén. Amén. Bueno, no fue tan fuerte, pero se escuchó el amén, que ya eso es bueno. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Viene el 37. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. El versículo 39 dice: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Vemos una historia, ¿no?, que no mucho se nos predica de esa historia, pero agarré ese mensaje porque el Señor me ministró días atrás con este pasaje. Vemos a 4 personajes, vamos a estudiar 4 personajes, pero voy a dejar uno afuera de esta lista. Tenemos a Pablo, Bernabé, Juan Marcos y Silas. Pero voy a dejar afuera a Silas lo vamos a tomar en otro tiempo le vamos a dedicar más tiempo. Pero vamos a ver, vamos a estudiar 4, voy a dejar uno afuera, pero voy a anexar a otro que no está en esa lista. Ese otro va a ser el apóstol Pedro. Así que vamos a ver y a conocer un poquito más del apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Bernabé y Juan Marcos. ¿Cuántos conocen, saben de Pedro, el apóstol Pedro? Levanten la mano. El apóstol Pablo, levanten la mano. Bernabé, ya más poquito. Juan Marcos, sí, ok. Pedro y Pablo van a ser los personajes secundarios. Hoy los que siempre aparecen al frente, hoy los vamos a echar un poquito hacia atrás. Y vamos a poner como personajes principales a Bernabé y Juan Marcos. Es donde nos vamos a concentrar en la historia. Pero para conocer más acerca de Bernabé y Juan Marcos, tenemos que ver quién eran estos dos que estaban enfrente, que siempre eran los que sobresalían, de los que conocemos más. Y vamos a aprender un poquito más de ellos. Vamos a empezar a analizar a Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Cómo empezó Pedro? Empezó como un pescador. Fue uno de los discípulos del Señor Jesús que caminó y anduvo con él. Lo podemos decir como el líder de los 12 discípulos o el vocero de ellos, ¿no? Cada vez que pasaba algo, se hacía algo, siempre era Pedro el que brincaba, el que hablaba, el que se expresaba y el que cometía, bueno, todos cometían errores, pero él era el que iba por delante y siempre Pedro era el que salía. Decía un comentarista, Pedro era el costal de boxeo, ¿no? A él le llegaban todos los golpes, él salía por delante y él recibía cada vez que se equivocaba, cada vez que decía algún comentario o cada vez que decía algo que no iba en el tema. Vamos a conocer un poquito y le van a aparecer ciertos versículos ahí en la pantalla o yo se los voy a ir mencionando. Para cuando yo mencione la característica de Pedro, ya con ustedes con calma pueden ir en su casa y buscar el versículo y leerlo. O si aparece acá, lo pueden ir leyendo, pero yo les voy a ir, para no tomarnos demasiado tiempo, yo lo voy a ir parafraseando. Me voy a brincar algunas palabras, voy a usar otros sinónimos
no va a ser exacto. Por eso le dije parafraseando los versículos, para que no digan el hermano le está quitando y le está poniendo. No, los voy haciendo resumiendo, los voy resumiendo. Pedro fue uno que caminó sobre las aguas. Lo sabemos, ¿no? Eso lo encontramos en Mateo 14, 26 al 37. Ahí está Pedro. El Señor va caminando por las aguas en esta historia. Los discípulos se espantan, se asustan y les dicen: yo soy. Les dice Jesús: hey, calmados, yo soy. Dijo Pedro: si tú eres, manda que yo vaya sobre las aguas. Y le dijo Jesús: ven. Y ahí va Pedro. Y caminó, pero se empezó ¿qué? A hundir, porque miró la tempestad, miró a su alrededor. Pero ese era Pedro. Él no le tenía miedo a quedarse callado. Él no era uno de los que la pensaba: lo digo, no lo digo. No, él decía: si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le dijo: ven. La vez pasada leía que esa es la oración más corta de toda la Biblia y la más rápida contestada por el Señor Jesús. Ayúdame que me ahogo. Señor, ayúdame. Es lo único que dijo Pedro cuando se estaba hundiendo. Y el Señor extendió su mano y lo levantó, lo sacó. Cortita, eficaz, efectiva, y el Señor lo oyó. Lo sacó. Muchas veces no tenemos que hacer esas, adornarlas. Si te estás ahogando, si te estás hundiendo, solo dile: Señor, ayúdame, porque me hundo. Ayúdame, porque no puedo. Ayúdame. Y el Señor está atento ahí. Porque si sale de tu corazón, eso le llega a la presencia del Señor. Ese era Pedro. Otro punto fue que el que declaró que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en Mateo 16:13 al 20. Otra historia, Jesús les dice: y bueno, ¿y qué dice la gente que yo soy? Unos dijeron uno de los profetas, otros dijeron que Juan el Bautista. No, sí, muy bien. Pero dice Jesús: pero ¿qué dicen ustedes, mis discípulos, ustedes que están conmigo? ¿Qué dicen ustedes que quién soy? Y sale Pedro, ¿no? Eres el Mesías, el Hijo ¿qué? Del Dios viviente. Ahí estaba Pedro, porque ese era Pedro. Eso lo caracterizaba. Él estaba siempre a la primera, reaccionaba. Inclusive después, si siguen la historia, capítulo 16, versículo 22, empieza Jesús a decirle: ¿saben qué, muchachos? Yo voy a tener que morir, voy a tener que padecer esto, voy a tener que hacer. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Dice que tomándolo aparte, se lo llevó y dice que le reconvenía. Otra versión dice: lo reprendía para que no le aconteciera lo que estaba diciendo, que no le fuera a pasar. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Lo reprendió? ¿No reprendió a quién? A Satanás, al diablo. Porque Pedro ahí estaba, se había unido en esa emoción, en ese sentimiento. Ese es Pedro. Así es Pedro. Vamos a seguir conociendo más de Pedro. Pedro es el que sacó una espada y le cortó la oreja al siervo ¿de qué? Del sumo sacerdote. Era de mecha corta, Pedro. Explotaba. Eso lo vemos en los pasajes de Mateo 26, 51, Lucas 22, 50, Juan 18, 10. Mateo y Lucas solo nos dicen: alguien sacó la espada y le cortó la oreja. Ellos dos reservan, le dan la privacidad. Pero Juan no. Juan es como, no, si no fue uno, fue Pedro. Pedro sacó su espada y le dio a Malcolm. Juan nos relata quién fue y cómo el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. Ese era Pedro. ¿Estamos aprendiendo un poquito más de Pedro? ¿O conociéndolo más? Pedro fue el que negó a nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. Y ese relato está en los 4 evangelios. Mateo 26, 69 al 75, Marcos 14, 66 al 72, Lucas 22, 55 al 62 y Juan capítulo 18,
versículo del 15 al 18 y luego del 25 al 27. Y todos casi aparecen un poquito diferentes. Y luego dice la gente, es que se contradicen uno con el otro. Pero no, vamos a aclarar ese punto, no se contradicen. En el primero, Mateo era ¿qué? Uno de los discípulos del Señor, que era el recaudador de impuestos, que el Señor lo llamó y luego se hizo uno de los discípulos y fue el que escribió ¿qué? El Evangelio de Mateo. Mateo dice que lo negó 3 veces y el gallo cantó. En Marcos se dice que Jesús lo negó una vez y el gallo cantó. Luego lo negó otra vez y en la tercera vez cantó el gallo. Y al final dice, para que se cumpliese lo que el Señor le había dicho, que antes de que tú me negaras, el gallo cantaría 2 veces. Y difieren. Luego viene Lucas y es casi parecido con lo de Marcos, de Mateo, con lo de Mateo. Pero viene Juan y Juan es diferente. Porque Juan nos relata que dice que iba él y Pedro hacia la casa donde estaba siendo juzgado el Señor Jesús. Y Juan entró porque conocía, tenía palancas, tenía buenas relaciones con la servidumbre de ahí, lo dejaron pasar. Pero a Pedro lo dejaron afuera. Dice, no, me regresé, hablé con la sirviente y lo dejaron pasar. Pero cuando pasó, le dijo, hey, ¿tú te pareces a uno de los que seguía a Jesús? Y se corta la historia hasta ahí. Ahí con Juan, ahí se corta. Y empieza el proceso de cómo estaba siendo juzgado el Señor Jesús, que lo golpearon, que lo maltrataron y todo. Y después en los siguientes versículos se vuelve a retomar, donde otra vez empieza Pedro, entra en la historia y le dice a alguien por ahí, hey, ¿tú te pareces a uno de los seguidores de Jesús? No, yo no soy. Y luego Juan nos dice, y luego uno familiar de al que Pedro le había mochado la oreja, lo conoció y dijo, tú eres uno de los seguidores de Jesús. O sea que Juan nos explica más, nos amplía más el panorama de esa situación que le pasó a Pedro. No es que se contradicen, sino que unos son más específicos para la audiencia que se están expresando el Evangelio. Otros tienen el detalle de expresar. Imagínense, Marcos escribió, se cree, según la historia, el Evangelio de lo que Pedro le dictó o le habló, le enseñó. Marcos. Juan escribió su Evangelio. Él vivió, él anduvo por ahí. Entonces, si Mateo, tal vez Mateo también estuvo con ellos, pero Mateo no escuchó tan de pronto, o no le importó enfatizar que eran 2 veces que tenía que negar, una vez negarlo, cantar y otras 2 veces. No se enfatizó, pero Pedro lo escuchó porque él fue al que le dijo al Señor. Y si él fue el que le dictó a Marcos, puso ese detalle. Juan, que andaba cerquita de Pedro, los otros dijeron, no, pues llegaron y allá se presentaron, fue la corte y fue todo, y ya se llevó el juicio y Pedro lo negó, ya resumieron. Pero dijo Juan, no, si yo iba con Pedro, Pedro iba conmigo, yo pasé y él no pasó, yo lo voy a escribir. Y amplió ¿qué? Más la historia. Y así conocemos un poquito más del panorama de lo que en realidad pasó en esa escena. Y ya ve que no se contradicen, sino que nos van ampliando el conocimiento. Pero estamos hablando de Pedro, ¿verdad? El que negó al Señor Jesucristo. Ya vimos que mochaba orejas, que negaba a Jesús, que caminaba en el agua, que siempre estaba ahí. También lo vemos ya, también aprendemos de él, que después de que el Señor negó al Señor Jesucristo, el Señor ¿qué? Lo restauró. Fíjense, curiosamente, la negación, lo negativo de Pedro aparece en los 4 evangelios. La restauración de Pedro solo aparece ¿qué? En Juan. Es que para lo bueno siempre se cierra la ventanita, pero para hablar, enfocar en lo negativo muchas veces, wow, ¿no? Entre más le pongamos cremas, dijéramos una expresión en nuestro país, mi país México, entre más le pongamos crema a nuestros tacos, mejor. Es una expresión coloquial. O sea, entre más le pongamos, hagamos más grande esa situación. Pedro fue restaurado por el Señor, nos lo enseña Juan, que para ser exacto está en
el Evangelio de Juan 21:15. También vemos a Pedro lleno del Espíritu Santo después de que fue restaurado por el Señor en el libro de Hechos. Ese Pedro que lo negó, ese Pedro que fue restaurado, luego lo vemos en el libro de Hechos. Hechos 2, 38 al 41. Parándose lleno del Espíritu Santo, predicándole a la gente en el día de Pentecostés. Ese Pedro que era así, que era el otro, que era aquello, luego lleno del poder del Espíritu Santo, les predicó a una multitud y 3,000 personas se convirtieron porque hablaba y predicaba ¿de quién? De Jesucristo, de nuestro Salvador. Ese Pedro es el que vamos a empezar a conocer. Vemos que lleno del Espíritu Santo, tenía presencia, era como líder de los 12 discípulos, era una persona fuerte, era el que sobresalía, era el que andaba. Quédense con esa imagen de Pedro. Casi que podemos decir es Pedro el superapóstol. Pero hay otro que también era fuerte, era bravo, con entereza de carácter, que es el apóstol Pablo. Uy, la cosa se va a poner interesante, porque ya vimos cómo era Pedro. ¿Cuántos quieren ver cómo era Pablo? Pablo era una cosa seria también. Y lo vemos al principio en el libro de Hechos, consintiendo en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Dice que trajeron sus ropas a sus pies y él consentía cuando lo apedreaba la multitud. Pero ahí no se llamaba Pablo, ¿cómo se llamaba? Saulo. Todavía tenía el nombre de Saulo. Consentió en la muerte de Esteban. Hechos 7 al 58. Perseguía la iglesia. En el capítulo 8, cuando termina el capítulo 7, inicio del capítulo 8, del 1 al 3, dice que Pablo asolaba a la iglesia, la perseguía, los encarcelaba, los castigaba. Saulo, aspirando amenaza, dice que a la iglesia. No solo ahí, luego pidió cartas para ir ¿a dónde? A Damasco. Ese era Saulo, ese era Pablo. Después de que se convirtió, ¿quién era Pablo? Aquí sí les voy a pedir que me acompañen para aprender un poquito más. No sé si lo pusieron, no lo pusieron. Hechos 22:3. Vamos a ir para conocer un poquito más acerca de Pablo. Hechos 22:3. ¿Lo tenemos? Miren lo que dice él, pero ya siendo Pablo, ya no es Saulo, ya no es el que persigue, ya no es el que arresta, ya no es el que martiriza, ya no es el que mata, ya no es el que consiente en la muerte de la iglesia, de los discípulos, sino ya ahora es Pablo, el apóstol, el redimido. Y le dice en su primera defensa cuando él fue encarcelado, que subió a Jerusalén, les habla a los judíos, les habla a la iglesia. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Él es judío, nacido en la ciudad de ¿qué? De Tarso de Cilicia, pero criado ¿dónde? En la ciudad de Jerusalén, e instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Él está diciendo lo que él era antes de tener ese encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. Ok, ya cuando vemos la imagen de Pablo, ya la de Pedro como que dices, pues este era como más tremendo, ¿no? Este encarcelaba, este correteaba, este mataba, este consentía con la muerte de las personas. Conocía la palabra, dice que instruido bajo los pies de ¿quién? De Gamaliel. Estuve simplificando lo más que pude el tema.
Y encontré otra pequeña biografía que él nos da de él mismo, el apóstol Pablo. Y esa la encontramos en Filipenses. Si me quieren acompañar, y se aparece aquí, lo pueden leer. Filipenses 3, versículo 4 al 6. Nos deja saber otra pequeña biografía de quién él era, cómo era y qué hacía. Dice el versículo 4 del capítulo 3 de Filipenses: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Era una persona capacitada, una persona que tenía ciertas características especiales que lo hacían sobresalir en medio de su entorno. Muchos lo consideran el Moisés del Nuevo Testamento por las credenciales que él tenía. Era judío, pero también era romano. Era fariseo de fariseos, circuncidado, tenía todas las credenciales que él necesitaba. Estaba preparado, hablaba no sé cuántos idiomas, igual que Moisés. Sabía la tradición, sabía la ley. Pero también tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Sabía quién era el Señor Jesús. Sabía quién era Jesucristo, al que él perseguía al principio. Tuvo ese encuentro, esa cercanía con el Señor Jesús. Y ahí lo transformó en el apóstol Pablo. Dijéramos el amoroso apóstol Pablo. Pero ¿qué creen? Él se hizo servidor de Cristo, pero siguió siendo Pablo, con su carácter duro, con su claridad. ¿A cuánto no les escribió algunas en las cartas? El tal se ha echado al diablo, no para condenación, sino para restauración de su alma. Y le decían: sí, por carta es muy valiente y en persona es tímido. Y él les dijo: quiera, Señor, que no vaya y tenga que ser así como en carta cuando esté presente con ustedes. O sea que él no se amedrantaba, él no se achicaba, como decimos en mi país. Tenía su carácter, Dios no le cambió su carácter. Lo hizo su servidor, lo hizo predicador, pero le mantuvo ¿qué? Firme quien era la persona de Pablo. Ahora, tenemos a Pedro, tenemos a Pablo. ¿Qué pasaría? ¿No les entra la curiosidad si un día se juntan estos dos? Pedro es el que entra, el que grita, el que dice, el valiente, el que va ahí, el que se atrevió a exhortar, o por no decir reprender, a nuestro Señor Jesucristo. Y este otro, Pablo. Bueno, me imagino que si se encontraban, uno siendo fariseo y el otro siendo cristiano, pues eso ni hablar, ¿no? El fariseo lo lleva a la cárcel y le mocha la cabeza. Pero ¿qué tal que se encuentran los dos siendo servidores de Cristo? ¿No les entra la curiosidad? ¿Quién mandaría más? ¿Quién tendría la autoridad por encima del otro? Pues pasó, se dio. Se encontraron un día estos dos, comieron juntos, convivieron ahí, pero pasó cierta situación que a uno le disgustó. Y vamos a aprender un poquito más de cómo era el apóstol Pablo. Y eso lo podemos ver en Gálatas 2, versículo 11 al 14. No aparecieron. Ok, Gálatas 2, 11 al 14. Si quieren ir, eso sí, vamos a leer estos pasajes porque veo que están ahí como que sí les está interesando. Vamos a leer estos versículos. ¿Qué pasa en ese choque entre Pedro y Pablo? ¿Qué pasa? Y ahorita lo vamos a averiguar. Muchos ya saben, otros van a decir: oh, wow.
pero ahí lo vamos a ver, lo vamos a encaminar correctamente. ¿Lo tenemos? Gálatas 2, versículo 11, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Quién escribió la carta hacia los Gálatas? Pablo. Pablo estaba diciendo: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Pablo, cuéntanos, ¿qué hizo Pedro? ¿No les entra la curiosidad? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pues cómo no le ibas a sostener, a resistir cara a cara. ¿Qué pasó, Pedro? Como dijéramos, y no sé si vaya a sonar mal y siempre lo uso. Bueno, no voy a usar el término, pero ustedes van a saber cuál es el término que los mexicanos muchas veces usamos. ¿Qué pasó, Pedro, si estábamos comiendo bien tranquilos? Ya saben cuál es, ¿verdad? Si estábamos comiendo bien tranquilos y de pronto vienen estos de allá arriba y ya tú como que te haces como que por allá te hablan, ¿no? Y se va haciendo un ladito. Entonces eso no le pareció a Pablo. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Como vieron que Pedro, tenía característica de líder, si Pedro se hizo a un lado, ¿qué dijeron los otros? Pues nos vamos con Pedro, nos hacemos chiquitos y aquí no pasó nada. Aún Bernabé lo leímos en el versículo de al principio, Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Aquí empieza a participar Bernabé. Dice, aún Bernabé fue arrastrado por la ¿qué? Hipocresía de ellos. Y miren lo que dice, no nada más se queda ahí Pablo detallando lo que él hizo. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligáis a los gentiles a judaizar? ¿Qué pasó, Pedro? Le dijo. ¿Qué pasó? Si estábamos comiendo bien tranquilo, estaba bueno el puerquito, el marranito, las carnitas, porque mientras no estaban los de la circuncisión, me imagino que eso era lo que comían los gentiles: carnitas, marranitos, que no sé, que chicharroncitos. ¿Y eso era qué? ¿Prohibido para quién? Para los judíos. Pero pues, oye, cuando están haciendo esos chicharroncitos, esa comida, te llega el olor. Pues ¿quién nos? Imagínense acá los gentiles, allá los judíos vegetarianos y comiendo cosas y acá estos con aquel gran manjar. Pues dijo Pedro, no, pues ¿saben qué? Yo me les uno. Y estuvo bien. Lo que no estuvo bien fue que después dijo, no, pues ya mejor, dijo mi mamá que siempre no. Y se hizo a un lado. Y dijo Pablo que eso era de condenar. ¿Por qué? Por no ser transparente, por no ser firme. Y entonces aquí miramos a este apóstol Pablo, que arrastraba, que encarcelaba cuando era fariseo. Lo vemos con su mismo carácter ahora defendiendo la gracia del Señor Jesucristo. Ahora él está en esa misma postura con su carácter como lo estaba con los fariseos, pero ahora en el bando correcto, abogando y defendiendo y predicando el evangelio de Cristo. Y entonces eso le da que la autoridad para llamarle la atención a un Pedro, que era ¿qué? Columna de la iglesia, que era de los de arriba, de los discípulos de Jesús. Esto está tremendo, ¿no? Porque dicen, wow, Pedro, wow, Pablo. ¿Y qué de Bernabé? ¿Quién era Bernabé? Pues hermano, ya con lo que nos dijo de Pedro, y
Y Pablo, pues ya Bernabé ni viene al caso. Oh, pero aquí es donde vamos a aprender, porque es uno de los poquitos que no conocemos mucho, no se habla mucho. Vamos a ver quién era Bernabé. Y lo vamos a ver a través de la palabra, a través de la Biblia. Y los voy a invitar también que vayan a Hechos 4:36 para que ustedes lo lean y no crean que me lo estoy inventando. 4:36. Hechos 4:36 al 37. Yo estoy en Gálatas. ¿Lo tenemos? Ok. Deme un momentito porque andaba yo bien lejos. Me quedé en Gálatas con la discusión de Pablo y Pedro. Como estaba tan interesante, quería ver a ver qué pasaba más. Se queda uno como ahí. Pero ustedes averígüenlo más adelante. Hechos 4:36 al 37. Vamos a aprender a un poquito de Bernabé. Dice, entonces José, escuchen, hablamos de un tal José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé. José, Bernabé se llama José, pero los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Que traducido es hijo de consolación. Por eso yo le puse el tema, mirando a un verdadero hijo de consolación, un Bernabé. ¿Qué es lo que significa su nombre? Levita, era levita, natural de Chipre. Y dice el 37, nos avienta una información ahí acerca de él. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se llamaba José, era de Chipre, era levita y tenía una heredad. Esta heredad la vendió y la trajo ¿qué? A los pies de los discípulos de la iglesia. La semana pasada a mí me tocó recoger la ofrenda y yo mencionaba un pasaje, o la antepasada, ya no me recuerdo, la antepasada, donde ¿qué significa poner a Jesucristo por encima de todas las cosas? Aún de lo material, de lo económico, de tu salud, de tu familia, de tus hijos, es darle el primer lugar. ¿Saben quién es este José, este Bernabé? ¿Qué es lo que hizo cuando vendió esa heredad, esa propiedad y la trajo a los pies de los discípulos? Puso a quien tenía a Jesucristo en primer lugar, que era más importante que sus propiedades, sus heredades, los que tenía. Ese era Bernabé. Y ya vamos conociendo un poquito. Pero Bernabé como que es diferente a Pablo, a Pedro y a Pablo, porque Bernabé empezó tranquilo, hijo de consolación, ofrendador, no como Pedro, no como Pablo. Este empezó diferente, su personalidad. ¿Qué más podemos aprender de Bernabé? Vamos al libro de Hechos 11, si lo tienen ahí. Los voy a ir leyendo porque si no, no me van a creer quién era Bernabé. Hechos 11, 19 al 24. Porque de Pedro y Pablo sí creemos todo, porque lo sabemos y entendemos y conocemos la Biblia y sabemos mucho de él, pero de Bernabé no mucho. Así que por eso me voy tomando más el tiempo de ir leyendo los pasajes acerca de Bernabé. Dice la palabra del Señor en Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén,
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí aparece otra vez el nombre de Bernabé. Cuando hubo un avivamiento a causa de la persecución que hubo por la muerte de Esteban, muchos fueron y predicaron a unos griegos en Antioquía. Y muchos se convirtieron. Y llegó la noticia hasta la iglesia de ¿qué? De Jerusalén. Y ahora sí que, bueno, como dijo el Señor, le dijo creo que a Isaías, ¿no? ¿Y a quién enviaré? Pero ahí tenían un Bernabé. Aquí tenemos un Bernabé. Y dice que mandaron ¿a quién? A Bernabé. ¿Qué hizo? ¿Qué pasó cuando fue Bernabé? ¿O qué es lo que hizo en Antioquía? El 23 dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Llegó a la iglesia de Antioquía y no llegó como Pedro, como Pablo. Llegó y se regocijó, se alegró, los abrazó, los besó, me imagino. Ahorita llegó el hermano Juan allá y me dio un abrazo y me dio un beso por acá. Y nosotros los mexicanos no somos mucho de besarnos, pero yo me imagino que con el gozo, la alegría que él vino y de vernos y del gusto que nos dio besarnos, así llegó Bernabé allá. Dice que se regocijó cuando vio a la iglesia, se regocijó cuando vio a los convertidos. Pero no nada más eso, dice que los exhortó a que permanecieran fieles en el amor del Señor, que permanecieran fieles al Señor Jesucristo. Ok, vemos a Bernabé, vendió su propiedad, le cambiaron el nombre, hijo de consolación, ahora va a Antioquía, se alegra con esta iglesia, los consuela. ¿Y qué más hace Bernabé? Si leen ahí un poquito más en ese mismo versículo 11, el capítulo 11, versículo 25 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Vemos que Bernabé empieza a entrar en la historia. A Pablo, mira que la iglesia está bendecida. Se acuerda de un tal Saulo de Tarso, un Pablo, que se había ido a su ciudad porque andaba alborotando las multitudes y lo mandaron allá: quédate, estate quietecito y no hagas bulla. Él se acordó, dijo: yo voy por este me puede ser útil. Fue y trajo a Saulo a Antioquía. ¿Qué más hizo Bernabé? Otro dato interesante. En el libro de Hechos 9:26, regresemos un poquito al capítulo 9, 26. Hizo otra cosa interesante con respecto a Saulo, Bernabé. En el 26 dice: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿A quién le tenían miedo? A Pablo, a Saulo, porque era el perseguidor, el que los encarcelaba. Cuando regresó nadie se quería juntar. Dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Vemos que él va, después de este versículo era primero, se me pasó y lo puse después. Cuando Saulo es convertido, la gente no lo puede creer. Es increíble que el que perseguía, el que encarcelaba, el que era esto, ahora predica a Jesucristo, predica el evangelio. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Por si sí o por si no, allá mantente del ejército. No vaya a ser que ya que estemos aquí juntitos, diga no, siempre no. No le tenían confianza, no creían. Pero dice que vino ¿quién? Bernabé, y lo tomó, lo llevó y lo presentó con los discípulos. Él lo escuchó, él lo miró, él miró a su corazón. Él sabía que era un verdadero discípulo, un genuino discípulo, Pablo. Y lo llevó ante los apóstoles y entonces lo recibieron. Entonces, vemos que Bernabé no era el carácter tan así como Pablo ni como Pedro, pero tenía esa autoridad, tenía esa confianza, tenía ese discernimiento. Otra característica de Bernabé, que estaba en los versículos, en el capítulo 11, versículo 25 al 26, no, 24, 25 al 26,
Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Ese era Bernabé. Era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Son cosas simples que se le describen, que se le atribuyen a Bernabé. No tanto como a Pedro, no tanto como a Pablo, pero así era. ¿Saben otra cosa quién era también? Era el tío de Juan Marcos. Y ahí vamos a pasar a Juan Marcos. De Juan Marcos no tengo mucho, porque ya me amplié en Bernabé y ya me amplié en los discípulos. ¿Era el tío de quién? De Juan Marcos. Y así vamos a entrar en el último personaje. Ya vimos quién era Bernabé, ya vimos quién era Pedro, Pablo, Bernabé, y ahora vamos con Juan Marcos. No me pierdan el hilo, porque acuérdense que empezamos con Pablo, Bernabé y Marcos. Así lo dejé afuera. ¿Quién era Marcos? En Colosenses 4:10, el apóstol Pablo se expresa de Marcos como sobrino de Bernabé. Aquí se unen. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y ya vamos conociendo, ya vamos entrando entre familia, ya vamos entendiendo en qué se relaciona este grupo de personas. Bernabé, el tío de Juan Marcos el sobrino de Bernabé, y que es lo mismo, está en Colosenses 4:10. ¿Qué más sabemos de Juan Marcos? Hijo de María, una mujer rica y de alta posición en Jerusalén. ¿Cómo sabemos eso? Si no me creen, vayan al libro de Hechos 12:12, capítulo 12, versículo 12, y veamos qué es lo que se nos dice. Es la historia cuando Pedro está encarcelado, un ángel del Señor lo libera, lo saca de la cárcel, lo encamina, después de cierto lugar le dice, vaya. Y ya reaccionó Pedro y ya se dio cuenta que no era un sueño, no era una ilusión. Y dice en el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿A dónde llegó Pedro? A la casa de una persona que se llamaba ¿qué? María, madre de Juan, uno que tenía por sobrenombre Marcos. Y dice que ahí estaban reunidos ¿qué? Muchos. Entonces por eso, considerando el entorno, entendemos que esta señora tenía una casa grande, porque si se reunían muchos, tenían la capacidad para que muchos entraran a la casa. Y dice que cuando llegó a Pedro, fue una muchacha la que le fue a abrir la puerta. Y consideramos que esta muchacha era una de las que servía en la casa, así que por eso se cree que es una persona rica y de alta posición en Jerusalén. Acuérdense que si Bernabé es tío de Juan Marcos, Bernabé por consiguiente tienen un parentesco con esta María, que puede que sean ¿qué? Hermanos, o más seguro que sean hermanos. Y si este Bernabé de Chipre tenía una heredad que vendió y la trajo a los pies, pues con eso consideramos que eran personas bien acomodadas. Y en este tiempo se cree que Juan Marcos ya solo estaba con su mamá, porque se menciona a su mamá. Si hubiera estado vivo el papá, se hubiera mencionado, que era lo correcto en aquellos tiempos, al padre de Juan Marcos. Pero si no se menciona es porque ya salió de la historia. Estoy dando un poquito de historia para rellenar todo esto. Se cree también que la última cena en el aposento que se había preparado para Jesús y sus discípulos, el Señor que lo atendió puede que haya sido el padre de Juan Marcos.
que en la última cena todavía estaba con vida y que puede que esta casa en la que se seguían reuniendo los discípulos sea esa casa, pero que ya para este tiempo, esta historia, el Padre ya había aparecido o ya había muerto. Eso es historia, lo que se cree. Les estoy dando un poquito de historia, porque la Biblia solo dice que llegó, tocó en la casa de María, la madre de uno que se llamaba ¿qué? Juan y por sobrenombre Marcos. Ok, entonces ya aprendimos un poquito más de Juan Marcos. Su madre era María. ¿Qué más aprendemos de Juan Marcos? Se cree que era amigo íntimo del apóstol Pedro y posiblemente uno de sus convertidos. Si vamos a la carta de Primera de Pedro, que está casi al final de la Biblia, Primera de Pedro 5:13, nos dice el apóstol Pedro: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿Cómo lo consideraba el apóstol Pedro a Juan Marcos? Y mi hijo os saludan. Así que por eso se cree que tenía una relación cercana, íntima, con el apóstol Pedro, Juan Marcos. Puede ser que haya sido uno de sus convertidos. Y vamos a ver, hemos visto bastantes cosas de Juan Marcos, pero vamos a ver algo que yo pienso que si por él fuera, desearía que nos las pasáramos. Pero es que si no, no agarra forma la historia. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 13. Tuvo el privilegio de acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Tuvo ese privilegio. Pero ¿qué creen que pasó? Desertó, tiró la toalla, no los acompañó, se echó para atrás, como le quieran llamar en su país. Por eso dijo que si hubiera, por Marcos hubiera querido que no tocáramos este punto. Dice el versículo 13 del capítulo 13 de Hechos: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió ¿a qué? A Jerusalén. Y aquí entra Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pero Juan Marcos se regresa ¿a qué? A Jerusalén. ¿Se acuerdan el versículo con el que empezamos? Que le dijo Pablo a Bernabé: oh, se me hace bien ir a visitar a los hermanos donde hemos establecido iglesias para ver cómo están. Y dice que a Bernabé le pareció bien, pero a Bernabé le pareció bien llevar consigo a Juan Marcos. Pero Pablo dijo: no, el que se nos regresó de la mitad del camino la vez pasada, a ese ni lo quiero ver. Y dijo Bernabé: pero ¿cómo? Yo lo quiero llevar, yo quiero que vaya conmigo, yo sé que va a ser fiel, yo sé que es esto, yo sé que el otro. Dijo Pablo: a mí no me vengan con argumentos, ya falló, ya perdió su oportunidad. Dice que fue tan grande que es el desacuerdo que optaron uno por agarrar para un lado y el otro para el otro. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto, hermano? Que podemos ver que al final en las cartas del apóstol Pablo habla bien de Juan Marcos. Y eso lo pueden ver, no los vamos a leer ni nada porque ya se nos va el tiempo. Está en Colosenses 4:10, que habla de Juan Marcos como el sobrino de Bernabé. En Filemón también habla de Marcos. Segunda de Timoteo 4:11, lo manda a llamar para encomendarle, darle cierta comisión, darle un encargo. Ya a los finales del ministerio de Pablo podemos ver que aún Pablo, con su carácter, con su orgullo,
arregló las asperezas, reconoció que aún siendo él como era, se había equivocado. Y que un Bernabé, que era un hijo de consolación, había tenido ¿qué? La razón. Por eso yo tomé las características de Bernabé. ¿Cuántos Bernabé nos hacen falta en estos tiempos? Esos Bernabé que consuelen al que está caído, al que está lastimado, al que falló una vez. Yo le doy gracias por esos Bernabé. Yo soy un Juan Marcos, caí, pero gracias a Dios que puso a unos Bernabé a mi alrededor, que me abrazaron, me levantaron y creyeron en mí. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte al Señor. Un Bernabé, voy a darlas así simples las características con lo que leímos de él. Un Bernabé que tenga por encima de todas sus cosas al Señor Jesucristo. Que no le importa la heredad, que no le importan sus bienes, que no le importa todo lo que está a su alrededor. Primero está Cristo en su vida, Cristo en su nombre. Esos Bernabé que era el Señor en estos tiempos, Bernabé genuinos, Bernabé que no le importe si perdió, si esto, si aquello, todo sea para la gloria y la honra del Señor. Así como hizo él, que se desprendió de su heredad, la vendió y la rindió a la iglesia por amor ¿a quién? A Cristo. Esos Bernabé el Señor anda buscando, quiere en este tiempo Bernabé genuinos. ¿Sabe qué es lo que busca también el Señor? Bernabé que vayan a la iglesia, que vayan y se regocijen y se gocen con el pueblo de Dios, se alegren de corazón. Así como él cuando fue a Antioquía y dice que se regocijó al ver lo que Dios estaba haciendo. Esos Bernabé anda buscando el Señor. Esos Bernabé que también exhortan a que nos agarremos, a que permanezcamos firmes en la palabra del Señor, que sigamos adelante. Esos Bernabé anda buscando a Dios en este tiempo. Esos Bernabé que se acuerden de un Saulo que lo mandaron allá, pero que él pudo ver en sus ojos que era un cristiano genuino y que tenía potencial para llevar el evangelio a las naciones. Esos Bernabé anda buscando al Señor. Cuando sientes que te han olvidado, cuando sientes que ya nadie se acuerda de ti, cuando sientes que tú tenías el llamado y estás ahí en una esquina, cree que va a llegar un Bernabé de parte del Señor y te va a traer, porque instrumento útil le eres en las manos de Dios y Él te va a llevar a lo que Él te dijo que iba a hacer contigo en tu vida. Esos Bernabé anda buscando el Señor. Esos Bernabé que aunque la gente le tenga miedo a esos Saulos, Él va y los abraza. Así como la iglesia le tenía miedo a Saulo, hubo un Bernabé que con todo y eso hizo un lado aquello y creyó en su corazón, creyó en esa llenura del Espíritu Santo que tenía y fue, lo levantó y lo puso en el lugar que correspondía. Esos Bernabé anda buscando el Señor. Esos Bernabé que son buenos, que son llenos del Espíritu Santo, porque eso era lo que era él, y que tenía fe. Esos Bernabé anda buscando al Señor. ¿Saben qué más característica? El Señor también anda buscando y quiere consolar a esos Juan Marcos. Que un fracaso no determina toda tu vida. Un error, una caída no te marca y no te trunca para el resto de tu vida. Porque el Señor
que yo conozco es un Dios que restaura, un Dios que levanta, un Dios que tiene un Bernabé para venirte, levantar, sanar tus heridas, consolarte cuando estás en el piso y darte un propósito nuevo en tu vida. Dios también anda buscando a los Juan Marcos, a esos Juan Marcos que están atentos, esos Juan Marcos que están dispuestos, que aunque ya te caíste, que aunque ya le fallaste, estás atento y dispuesto a servirle al Señor. Esos Juan Marcos que muchas veces, que aunque le faltaba ya su padre, tal vez, que se sentía solo, que la había regado, que había fallado, que no tenía a nadie que peleara, que luchara por él. ¿Saben qué es lo que pudo ver? Que aún con la falla que él tenía, que aún con el error que había cometido, pudo ver a un Bernabé amoroso, cariñoso, misericordioso, consolador, parársele enfrente a un Pablo que exhortó a Pedro, a un Pedro que exhortó al Señor Jesucristo. Bernabé, por defender a este jovencito, a esta persona, tuvo el coraje de parársele a ese hombre que era como un león, era peleador, era guerrero, pero ¿sabes qué? Él defendió a este que él sabía que Dios lo iba a levantar. Eso fue lo que vio, Juan Marcos, a alguien que peleaba, a alguien que luchaba, a alguien que no le importaba que fuera el gran apóstol Pablo. Con todo y eso, ese hombre se paró delante de él para defenderlo, para abogar por él. ¿Sabe qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Cuando el enemigo viene y te quiere aplastar, cuando el enemigo viene y quiere hacer de ti una vida añicos, tu vida, él se para delante del diablo. Jesucristo se para y le dice al Padre: yo morí por él, yo le di vida eterna, yo le di salvación, yo lo hice una nueva criatura porque yo lo amo, yo le creo a él. Oh, mi hermano, el Señor Jesús anda buscando a Juan Marcos, anda buscando personas lastimadas, personas heridas, personas que le fallaron. Porque por ellos, por nosotros, vino el Señor Jesús a dar la vida en el cruz del Calvario. Oh, mi hermano, yo cuando leí esto y pude ver el carácter noble, amoroso de este Bernabé, pero cuando se trataba de creerle a un jovencito que había fallado, a un jovencito que ya nadie lo tomaba en cuenta, se paró ahí y nadie lo movió y se mantuvo firme. Y al final el otro tuvo que reconocer, el enemigo tuvo que reconocer. No digamos Pablo. Así es cuando el Señor se para enfrente del enemigo y aboga por cada uno de nosotros, pelea por cada uno de nosotros. Vemos ya para cerrar, vemos a un apóstol Pablo, que aún con su orgullo, su carácter, su forma fuerte, pudo ¿qué? Reconocer que no tenía la razón, reconocer que había fallado, reconocer. ¿Sabe qué es lo que veo yo en esta historia? Veo a un Dios santo, 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 que no acepta fallas, que no acepta errores, que no acepta menos de lo perfecto, no es suficiente. Pero veo a un Cristo que se hizo ofrenda, que Él fue perfecto, fue Dios, fue perfecto
y murió en la cruz del Calvario para darnos acceso al Padre, para darnos entrada y libertad al Padre. Y veo a ese Dios santo, santo, mirándonos a través de Jesucristo, a través de la cruz del Calvario, y nos deja ¿qué? Y nos abraza. Eso es lo que yo veo en esta historia. Estos tres personajes. Acuérdense que Jesús dijo: os conviene que yo me vaya porque enviaré ¿qué? A un consolador. Y ahí es donde yo veo a un verdadero hijo de consolación, a un Bernabé. Bernabé tipifica a ese que nos consuela, a ese Espíritu Santo que está buscando, ese Espíritu Santo que te redarguye, ese Espíritu Santo que te abraza, ese Espíritu Santo que te hace acercar al Señor a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo no sé, pero voy a hacer, ya para cerrar, no sé si los hermanos van a pasarlos la música o no, pero yo voy a hacer 2 llamadas. Si hay alguien, hay aquí algún Juan Marcos que escuche la invitación de un Bernabé a emprender ese viaje, que levante su mano. No entendí, hermano, ese llamado. Si hay alguien que ha fallado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las veces que hayas fallado, como Juan Marcos, que solo vemos una, y acepta la invitación, el llamado de Dios a seguir ese viaje, a caminar ese viaje con Él, que levante su mano. Ese viaje de esa vida eterna, esa vida en victoria. Si alguien quiere aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, este día que se sienta como Juan Marcos, que no vale, que no servía, y quiere caminar junto con el Señor, emprender ese viaje que emprendió Juan Marcos con Bernabé, pero ahora sería ese viaje con Jesucristo y con nuestro Señor, levante su mano. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón y quiere acercarse a Él a través de Cristo, levante su mano. Levanten su mano si desean. Hay alguien que te consuela, hay alguien que te levanta, hay alguien que te restaura. Y si no lo hay, si tú quieres ser ese Bernabé, instrumento útil en las manos del Señor, para poder abrazar, para poder restaurar, para poder amar, para poder consolar al que está caído, al que tiene necesidad, levanta tu mano o ponte de pie. Si tú quieres ser ese Bernabé, instrumento útil en la mano del Señor, ponte de pie. Ya vamos a terminar. Vamos a orar y darle gracias al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser ese Bernabé. Yo quiero ser ese instrumento útil en tus manos. Yo quiero tener ese discernimiento de espíritu, que cuando yo vea un corazón quebrantado, yo me pueda acercar a Él y lo pueda consolar. Que cuando yo vea, Padre, a un hijo abandonado, un hijo desahuciado, un hijo, Padre, rechazado por la sociedad, yo me pueda acercar a Él y lo pueda consolar. Que cuando yo vea a un matrimonio quebrado, un matrimonio hecho trizas, un matrimonio con necesidad, yo me pueda acercar a Él y lo pueda consolar. Que cuando yo vea, Padre Santo, la necesidad en este mundo, en este tiempo, yo pueda ser, Padre Santo, ese Bernabé que consuela, que restaura, que cree, que predica, que habla de tu evangelio, Señor.
Gracias, Señor, yo te doy, Padre, porque podemos aprender, Señor, que así como hay esas personas fuertes de carácter, hay esas personas amorosas, Padre, y nos dejaste ese ejemplo, Señor, para que sigamos esos ejemplos, Padre, que caminemos, Señor, que son imagen como en un espejo, Señor, no clara, pero son imagen de lo que tú eres allá en la gloria, Señor, y que podemos aprender, Señor, a través de ellos, de su carácter, de su forma de ser, de sus comportamientos, actitudes, que tú nos haces ver, Señor, cómo tú eres y quién eres, Señor, cómo nos abrazas, cómo nos restauras. Oh, Señor, que aunque la sociedad nos rechaza, que aunque en este mundo no somos aceptados, en estos tiempos la sociedad nos manda a la cárcel, nos manda a otro lugar, Padre, tú sí nos aceptas, tú sí nos restauras, Señor. Padre, así, Señor, se demuestra tu amor que tuviste ante ese hombre que estaba crucificado a la par tuyo, que aunque la sociedad lo había rechazado, que aunque este mundo le había cerrado las puertas, que aunque no cabía en este mundo, Señor, tú le diste cavidad en el paraíso junto contigo. Así eres tú, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias yo te doy por la iglesia. Gracias te doy por mis hermanos, Señor. Y que esta tarde, Señor, se lleven en su mente, en su corazón, Señor, que podemos ser consolados y podemos ser agentes de consolación. Hermanos que consuelan, hermanos que levantan, hermanos que restauran. Pero también de igual manera podemos, Señor, ser consolados por tu Espíritu Santo y tu presencia. Gracias, Padre. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre.